Todavía recuerdo el peso frío que sentí en el pecho cuando mi madrastra, Carmen, irrumpió en mi sala aquella tarde de noviembre. El viento otoñal de Madrid azotaba las ventanas mientras ella, sin ningún preámbulo, declaró que necesitaba que abandonara mi propia casa para que mi hermanastra Lucía y sus 3 hijos inquietos pudieran mudarse sin pagar un solo euro. Me quedé mirándola, aturdida, intentando procesar el absurdo de sus palabras mientras el aroma del café que acababa de prepararse esparcía por la habitación, un contraste extraño con la tensión que ahora llenaba el aire. Marta, eres joven, puedes encontrar otro lugar fácilmente, continuó Carmen, paseándose por la sala como si fuera la dueña, sus tacones resonando contra el suelo de madera que mi padre había restaurado con sus propias manos años atrás. Lucía necesita espacio para su familia después de lo de Miguel. Ya sabes que la dejó sin nada. Observé cómo tocaba los marcos de las fotos familiares, aquellas donde aparecía mi padre sonriendo, ajustando su posición como si tuviera derecho a modificar incluso los recuerdos que guardaba de él. La rabia comenzó a formarse lentamente en mi estómago, como una llama pequeña que poco a poco se avivaba. Esta casa es mía, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Papá me la dejó a mí en su testamento. No voy a irme para que Lucía se instale aquí. Lo siento por su situación, pero no es mi responsabilidad. Carmen se detuvo en seco, girándose para mirarme con esa expresión que también conocía, mezcla de sorpresa e indignación, como si el simple hecho de contradecirla fuera una ofensa imperdonable. Era la misma mirada que me había lanzado en innumerables ocasiones durante los años que vivió con mi padre, cuando yo no era más que una adolescente intentando adaptarse a una nueva figura materna que nunca pidió. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, espetó, cruzándose de brazos. Tu padre habría querido que ayudaras a tu familia. Lucía es tu hermana. Hermanastra, corregí automáticamente, aunque sabía que esa distinción solo serviría para enfurecerla más. Y apenas nos conocemos. Se fue a vivir con su novio cuando yo tenía 15 años y desde entonces solo ha aparecido para pedir dinero o favores. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de resentimientos no expresados y verdades a medias. Por las escaleras descendía ahora la figura de Lucía, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su entrada. Sus ojos, tan parecidos a los de Carmen, me estudiaron con frialdad. En sus brazos cargaba a su hijo menor, un niño de apenas 2 años que me miraba con curiosidad. Solo necesitamos un lugar temporal, dijo Lucía con voz suave, utilizando ese tono que reservaba para cuando quería conseguir algo. Hasta que encuentre trabajo estable. Los niños necesitan estabilidad, Marta. Tú podrías quedarte en el piso de mamá mientras tanto. El piso de Carmen. Un apartamento minúsculo en Carabanchel, lejos del barrio de Chamberí donde se encontraba la casa de mi padre, mi casa. Un lugar donde mis recuerdos no tendrían espacio, donde las fotografías, los libros y los pequeños tesoros que había acumulado durante años tendrían que permanecer en cajas. No, repetí, esta vez con más convicción. Esta casa es lo único que me queda de papá. Es mi hogar. No voy a renunciar a ella. Carmen dejó escapar un suspiro exagerado, como si estuviera tratando con una niña caprichosa y no con una mujer adulta defendiendo lo que legítimamente le pertenecía. Sacó su teléfono del bolso y comenzó a escribir un mensaje con movimientos rápidos y furiosos. «Estás siendo ridícula», murmuró sin levantar la vista. «Tu padre estaría muy decepcionado». Esas palabras, esa forma tan habitual que tenía de invocar a mi padre para manipularme, fue como un puñetazo en el estómago. Durante años había funcionado, haciéndome dudar, retroceder, conceder. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez pude ver claramente lo que estaba haciendo, y decidí que ya era suficiente. «No hables por él», dije, mi voz temblando ligeramente pero sin perder firmeza. «Mi padre me dejó esta casa porque quería que tuviera seguridad, un lugar propio. Respeta su decisión. Y respétame a mí». La habitación pareció encogerse, el aire hacerse más pesado. Carmen y Lucía intercambiaron una mirada que no supe interpretar, pero que me hizo sentir que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande que una simple discusión familiar. Mi negativa desató una tormenta que llevaba años gestándose. El rostro de Carmen se transformó, como si una máscara hubiera caído revelando algo mucho más oscuro debajo. Su voz,
normalmente controlada incluso en los momentos de enfado, se elevó hasta convertirse en un grito que resonó por toda la casa. «Eres una malagradecida. Después de todo lo que hice por ti», vociferó, golpeando la mesa de centro con la palma de su mano. El jarrón con las flores que había comprado esa mañana en el mercado de la plaza de Olavide tembló peligrosamente. «¿Así es como pagas los años que dediqué a criarte? ¿Negándole ayuda a tu propia hermana?». Lucía, que todavía sostenía a su hijo pequeño, lo depositó en el sofá y se acercó a mí con expresión dolida, perfeccionada tras años de práctica. «Pensé que éramos familia, Marta», dijo con voz quebrada, sus ojos llenándose estratégicamente de lágrimas. «Mis niños te adoran, siempre preguntan por su tía. ¿De verdad vas a dejarnos en la calle?». Sentí como la culpa, esa vieja conocida, comenzaba a abrirse paso en mi interior. Era su especialidad, hacerme sentir responsable de problemas que no había creado, de situaciones que no eran mi culpa. Durante un momento, casi cedí, casi pronuncié las palabras que sabía que estaban esperando. «Está bien, quédense, encontraré otro lugar». Pero entonces miré alrededor, a las paredes que mi padre y yo habíamos pintado juntos el verano antes de su enfermedad, a la estantería donde guardaba los libros que habíamos compartido, al rincón donde solía sentarse en las tardes para tomar té y contarme historias de su juventud en Valencia. «No estoy dejando a nadie en la calle», respondí con una calma que no sentía. «Tienes el piso de tu madre. Y si no funciona, existen ayudas sociales, alquileres protegidos. Hay opciones, Lucía. Pero esta casa no es una de ellas». Carmen soltó una risa seca, desprovista de humor. «¿Ayudas sociales? ¿Alquileres protegidos? Hablas como alguien que nunca ha tenido que luchar por nada», escupió, avanzando hacia mí hasta quedar a centímetros de mi cara. Su perfume, demasiado dulce, me mareaba. «Tu padre te lo dio todo en bandeja de plata mientras Lucía y yo teníamos que conformarnos con las sobras». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Un dique que había contenido años de frustración, de humillaciones pequeñas, de comentarios mordaces disfrazados de consejos. «¿Las sobras?», repetí, incrédula. «Viviste como una reina gracias a papá. Te compró un coche, pagó tus deudas, financió ese negocio que abandonaste a los 3 meses. Nunca le diste las gracias, solo pedías más y más». Vi cómo sus ojos se estrechaban, cómo sus manos se crispaban a los lados de su cuerpo. Por un momento, pensé que iba a abofetearme. Casi deseé que lo hiciera, que mostrara su verdadera cara de una vez por todas. «No tienes ni idea de lo que hablas», siseó. «Tú, la princesita de papá, siempre tan perfecta, tan inteligente. Nunca fuiste capaz de ver más allá de tu propio ombligo. ¿Sabes lo que es criar a una hija sola? ¿Sabes los sacrificios que tuve que hacer antes de conocer a tu padre?». «No me hables de sacrificios», respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. «Cuidé de papá durante su enfermedad mientras tú estabas demasiado ocupada para venir al hospital. Estuve a su lado cada día mientras se apagaba, sosteniendo su mano, leyéndole porque ya no podía ver bien. Y cuando murió, ni siquiera lloraste en el funeral». Lucía dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Por un momento, vi algo parecido a la vergüenza cruzar su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «Eso es injusto», murmuró. «Cada uno lleva el duelo a su manera». «No fue duelo, fue alivio», respondí, las palabras saliendo como dagas. Ambas estaban esperando a que muriera para ver qué podían sacar de todo esto. Y cuando el testamento se leyó y descubrieron que me había dejado la casa a mí, no podían creerlo. Porque estaban seguras de que lo habían manipulado lo suficiente. Carmen levantó la mano bruscamente y por un instante pensé que iba a golpearme, pero en lugar de eso, señaló hacia la puerta con un dedo tembloroso. «Fuera de mi vista», gritó, toda pretensión de civilidad desaparecida. «Eres igual que tu madre». Ella también era una desagradecida que nunca apreció lo que tenía. La mención de mi madre, fallecida cuando yo apenas tenía 7 años, fue como un chorro de agua helada. Carmen nunca hablaba de ella, era un tema tabú, como si al no nombrarla pudiera borrar su existencia, su lugar en la vida de mi padre, su huella en mí.
No hables de mi madre, dije con voz temblorosa. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, replicó Carmen, su voz destilando veneno. Yo fui quien recogió los pedazos después de que ella se fuera. Yo fui quien consoló a tu padre, quien te crió cuando ella no pudo. Ella no se fue, Carmen. Murió. De cáncer. Y tú no me criaste, simplemente ocupaste espacio en esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen me miró como si no me reconociera, como si de repente se encontrara frente a una extraña y no la niña que había entrado en su vida casi 20 años atrás. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y furia que casi me hizo retroceder. Casi. Esto no ha terminado, dijo finalmente, recogiendo su bolso. Tu padre habría encontrado la forma de quitarte esta casa si supiera lo ingrata que eres. Lucía, que había permanecido en un segundo plano durante nuestra confrontación, tomó a su hijo del sofá y me miró con una expresión difícil de descifrar. Por un momento, creí ver algo parecido al respeto en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Vamos, mamá, dijo, tirando suavemente del brazo de Carmen. No vale la pena. Mientras salían por la puerta, sentí que las piernas me fallaban. Me derrumbé en el sofá, las manos temblorosas, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Por primera vez en mi vida, había plantado cara a Carmen. Por primera vez, había dicho en voz alta las verdades que llevaba años guardando. Y sabía, con absoluta certeza, que esto solo era el principio. Después de que Carmen y Lucía se marcharan, la casa quedó sumida en un silencio inusual, como si incluso las paredes contuvieran la respiración ante lo que acababa de suceder. Me quedé inmóvil en el sofá durante lo que parecieron horas, repasando mentalmente cada palabra, cada acusación, cada amenaza velada. El «esto no ha terminado» de Carmen resonaba en mi cabeza como un presagio oscuro. Conocía bien a mi madrastra. No era una mujer que aceptara la derrota con dignidad. Cuando algo se le metía entre ceja y ceja, era capaz de mover cielo y tierra para conseguirlo. Y ahora, claramente, había puesto sus ojos en mi casa. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me levanté. Mis piernas, entumecidas por haber permanecido en la misma posición durante tanto tiempo, protestaron. Me acerqué a la ventana y observé la calle Almagro, tan familiar y ahora extrañamente amenazante. ¿Y si Carmen y Lucía regresaban? ¿Y si traían a alguien más? El miedo, frío y persistente, se instaló en mi estómago. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? Mi círculo de amistades se había reducido considerablemente durante la enfermedad de mi padre. Había dedicado tanto tiempo a cuidarlo que muchas relaciones se habían enfriado o directamente desvanecido. Mi mejor amiga, Elena, vivía ahora en Barcelona, demasiado lejos para acudir en mi auxilio inmediato. Pensé en Pedro, el abogado que había gestionado el testamento de mi padre. Un hombre mayor, de voz pausada y mirada comprensiva, que me había tratado con amabilidad durante aquellos días difíciles. Quizás él podría orientarme, decirme si existía alguna posibilidad legal de que Carmen reclamara la casa. Con dedos temblorosos, busqué su número en mi teléfono. Ya eran casi las 8 de la tarde, probablemente habría cerrado su despacho. Aún así, marqué su número, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada tono. Bufete García y Asociados, buenas tardes. La voz pertenecía a Ana, la secretaria de Pedro. Recordaba su eficiencia y su sonrisa amable cuando visitaba el despacho durante la tramitación de la herencia. Hola, Ana. Soy Marta Herrera, la hija de Antonio. Necesito hablar con Pedro, es urgente. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Ana, ahora teñida de preocupación. Marta, qué alegría escucharte. Pedro está en una reunión, pero termina en media hora. ¿Quieres que le diga que te llame en cuanto acabe? Sentí una punzada de decepción. Media hora parecía una eternidad en mi estado actual. Sí, por favor. Es importante. Después de colgar, la ansiedad me empujó a tomar medidas prácticas. Revisé todas las puertas y ventanas, asegurándome de que estaban bien cerradas. Consideré incluso mover el aparador frente a la puerta principal,
pero me detuve, sorprendida por mi propio pánico. ¿De verdad pensaba que Carmen entraría por la fuerza? Necesitaba distraerme. Me dirigí al estudio de mi padre, una habitación que apenas había pisado desde su muerte. Entrar allí siempre era doloroso, su olor todavía permanecía, una mezcla de tabaco de pipa, su único vicio, que nunca abandonó a pesar de las protestas de Carmen, loción de afeitar y los libros viejos que coleccionaba. Encendí la luz y miré a mi alrededor. Los estantes repletos de libros, el viejo sillón de cuero donde solía leer, el escritorio de madera donde había pasado tantas horas trabajando en sus traducciones. Mi padre había sido traductor literario, especializado en poesía anglosajona. Un trabajo poco lucrativo pero que le llenaba de satisfacción. Me acerqué al escritorio y abrí el cajón superior. Allí estaba su carpeta negra, donde guardaba todos los documentos importantes. La saqué con cuidado y la abrí sobre la mesa. El testamento, los papeles de la casa, las escrituras, todo estaba allí, organizado meticulosamente con su característica precisión. Mis ojos se detuvieron en un sobre que no recordaba haber visto antes. Era de papel manila, sellado y con mi nombre escrito en la inconfundible letra de mi padre, para Marta, cuando sea necesario. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una carta manuscrita y varios documentos oficiales que, a primera vista, no supe identificar. Comencé a leer la carta. Mi querida Marta, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy y has encontrado necesario buscar en mis documentos. Espero que sea porque te sientes nostálgica y no porque estés en problemas, aunque conozco bien a Carmen y temo que, sin mi presencia, las cosas podrían complicarse para ti. Nunca te hablé de esto porque no quería crear más tensión en casa, pero siempre fui consciente de la naturaleza de Carmen. La amé, a pesar de sus defectos, pero nunca fui ciego a ellos. Su ambición, su capacidad para manipular, su determinación para conseguir lo que quiere sin importar el coste, cualidades que pueden ser admirables en ciertos contextos, pero peligrosas en otros. Por eso tomé precauciones. Los documentos que acompañan esta carta son pruebas de una serie de préstamos que hice a Carmen a lo largo de los años. Dinero que utilizó para su negocio de decoración, para ayudar a Lucía cuando tuvo problemas con su exmarido, para pagar deudas de su pasado que nunca quiso explicarme del todo. Estos préstamos están legalmente documentados, aunque nunca le exigí su devolución. No lo hice por amor, y porque realmente no necesitaba ese dinero de vuelta. Pero ahora, si ella intenta reclamar algo que te pertenece, estos documentos podrían ser tu protección. No te pido que los uses para herirla, sabes que nunca aprobaría la venganza. Pero sí para defenderte si es necesario. La casa es tuya, Marta. Tu madre y yo la compramos para ti, para tu futuro. Es el hogar donde creciste, donde están tus recuerdos, nuestros recuerdos. Sé fuerte, mi niña. Has enfrentado tanto ya, con una madurez y una dignidad que me han llenado de orgullo. Confío en que sabrás qué hacer con esta información. Te quiere siempre, papá. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando terminé de leer. Mi padre, siempre previsible, siempre protector, incluso más allá de la muerte. Examiné los documentos adjuntos, recibos, contratos de préstamo, transferencias bancarias. Todo minuciosamente guardado, fechado, firmado. La suma total era considerable, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Pedro, devolviendo mi llamada como había prometido. Marta, ¿qué ocurre? Ana me dijo que era urgente. Su voz, serena y profesional, me tranquilizó instantáneamente. Le conté todo, la visita de Carmen y Lucía, sus exigencias, la discusión y finalmente, el sobre que acababa de encontrar. Tu padre era un hombre muy inteligente, dijo Pedro cuando terminé mi relato. Podía imaginarle al otro lado de la línea, asintiendo pensativo. Esos documentos pueden ser muy útiles si Carmen decide llevar esto más allá. Pero me gustaría verlos personalmente. ¿Puedes venir mañana al despacho? Claro, respondí, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Ya no estaba sola en esto. Y Marta, añadió Pedro antes de colgar, cambia las cerraduras. Hoy mismo si es posible. Después de la llamada, me sentí energizada,
con un propósito claro. Llamé a un cerrajero de urgencia, que prometió llegar en 1 hora. Luego, organicé todos los documentos encontrados, haciendo copias digitales por si acaso. Mientras esperaba al cerrajero, me permití sentir, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza. Quizás esta crisis acabaría siendo una liberación, pensé. La oportunidad de deshacerme finalmente de la sombra de Carmen, de reclamar no solo mi casa sino también mi vida, en mis propios términos. En la estantería del estudio, un pequeño marco de plata guardaba una fotografía de mi madre sosteniendo en brazos. Su sonrisa, luminosa y sincera, tan diferente de las sonrisas calculadas de Carmen. «Voy a estar bien, mamá», susurré a la imagen. Papá se aseguró de ello. El timbre sonó. El cerrajero había llegado. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del timbre. Había pasado una noche intranquila, despertándome sobresaltada ante cualquier ruido, a pesar de las nuevas cerraduras. Miré el reloj, las 9 en punto. Demasiado temprano para visitas inesperadas. Me asomé con cautela por la mirilla y vi a 2 personas que no reconocí, un hombre de unos 50 años, con traje gris y maletín, y una mujer joven con un portapapeles. Por un momento, consideré no abrir, pero entonces la mujer levantó una tarjeta identificativa. Inmobiliaria Castilla. Recordé la cita que Pedro había concertado. Vendrá un tasador, me había dicho durante nuestra reunión en su despacho esa mañana. Es importante tener una evaluación actualizada de la propiedad, por si acaso. Abrí la puerta, intentando aparentar una calma que estaba lejos de sentir. Buenos días, soy Javier Méndez, de Inmobiliaria Castilla, se presentó el hombre, extendiendo su mano. Y esta es mi colega, Laura Vega. Tenemos una cita para tasar la vivienda. Sí, claro, pasen, respondí, haciéndome a un lado. Soy Marta Herrera, la propietaria. Apenas había pronunciado estas palabras cuando escuché un ruido proveniente de la calle. A través de la puerta abierta, vi el coche de Carmen estacionando justo frente a la casa. Mi estómago dio un vuelco. Disculpen un momento, murmuré a los tasadores, que ya habían entrado al recibidor y observaban el espacio con ojo crítico. Carmen salió del coche, seguida por Lucía y 2 de sus hijos, Daniela, de 7 años, y Mateo, de 5. No vi al pequeño Samuel. Lucía llevaba varias bolsas y, para mi sorpresa, un juego de llaves en la mano. Las llaves antiguas, las que había reemplazado la noche anterior. Salí al porche, cerrando parcialmente la puerta tras de mí. ¿Qué hacéis aquí?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Carmen sonrió, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Venimos a instalarnos, por supuesto, respondió con falsa dulzura. Después de pensarlo mejor, he decidido que es lo más sensato. La casa es demasiado grande para ti sola, y Lucía necesita ayuda. Tú puedes quedarte con tu habitación, claro. Por ahora. Las cerraduras están cambiadas, dije, cruzándome de brazos. Y hay personas dentro. No es buen momento. Carmen frunció el ceño, finalmente notando que algo no iba según su plan. Intentó mirar por encima de mi hombro. ¿Quién está ahí? ¿Has traído a alguien para intimidarnos? Somos tu familia, Marta. No puedes tratarnos así. Lucía se adelantó, su rostro una mezcla de irritación y curiosidad. Probemos las llaves de todos modos, sugirió, empujándome ligeramente para acercarse a la puerta. En ese momento, Laura, la tasadora, abrió completamente. ¿Señorita Herrera? Necesitamos que nos acompañe para revisar las características de cada estancia. Carmen y Lucía se quedaron inmóviles, descolocadas por la presencia de extraños. ¿Quiénes son?, exigió saber Carmen, su tono imperioso. Son de la inmobiliaria, respondí con calma. Están tasando la casa. ¿Tasando? ¿Vas a vender la casa de tu padre? El tono acusatorio de Carmen estaba calculado para hacerme sentir culpable, pero esta vez no funcionó. Solo estoy explorando opciones, contesté, disfrutando secretamente de su desconcierto.
El tasador, Javier, se unió a nosotros en el porche, observando la escena con profesionalidad pero claramente intrigado por la tensión palpable. ¿Podemos continuar, señorita Herrera? Hay mucho que revisar. Por supuesto, respondí, volviéndome hacia Carmen y Lucía. Tendrán que volver en otro momento. Estoy ocupada. Por un instante, creí que Carmen protestaría, pero entonces miró a los tasadores y pareció reconsiderarlo. Su imagen de madre respetable y digna era demasiado importante para arriesgarla con una escena pública. Hablaremos más tarde, dijo somplemente, con una sonrisa tensa dirigida a los profesionales. Vamos, niños, volveremos a visitar a la tía Marta otro día. Los niños, que habían permanecido inusualmente silenciosos, siguieron a su madre y abuela de vuelta al coche. Antes de subir, Lucía se giró hacia mí. No es justo lo que estás haciendo, murmuró. Los niños estaban ilusionados. Cerré la puerta sin responder y me volví hacia los tasadores. Lamento la interrupción. ¿Por dónde quieren empezar? La inspección fue meticulosa. Javier y Laura recorrieron cada rincón de la casa, tomando medidas, haciendo fotografías, anotando detalles sobre el estado de conservación, las reformas necesarias, las características que añadían o restaban valor. Yo les seguía, respondiendo a sus preguntas técnicas, pero mi mente estaba parcialmente en otro lugar, anticipando el siguiente movimiento de Carmen. Cuando llegamos a la habitación que había sido de Lucía durante los pocos años que vivió con nosotros, antes de marcharse con su primer novio a los 18, me llevé una sorpresa desagradable. La puerta, que normalmente mantenía cerrada, estaba entreabierta. «Qué raro», murmuré, empujándola completamente. Lo que vi me dejó sin aliento. La habitación, que había mantenido prácticamente intacta desde la partida de Lucía, estaba transformada. Las cortinas viejas habían sido reemplazadas por unas nuevas con motivos infantiles. Sobre la cama había sábanas frescas, también con dibujos para niños y varios juguetes. En el escritorio, material escolar nuevo. Los cajones del armario estaban entreabiertos, revelando ropa infantil cuidadosamente doblada. «¿Qué demonios?», exclamé, olvidando por un momento la presencia de los tasadores. «¿Ocurre algo, señorita Herrera?», preguntó Laura, sorprendida por mi reacción. Esto no estaba así ayer», expliqué, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. «Alguien ha entrado y ha cambiado todo». Los tasadores intercambiaron una mirada incómoda. «¿Tiene pruebas de forzamiento?», preguntó Javier, profesional como siempre. «No, pero las llaves, mi madrastra conservaba un juego», recordé. «Las cerraduras las cambié anoche, pero ella pudo haber entrado antes». Revisé el resto de la habitación, cada vez más indignada. En la mesita de noche había un portarretratos con una foto de Lucía y sus 3 hijos. Junto a él, una nota escrita con letra infantil pero claramente dictada por un adulto. «Gracias tía Marta por dejarnos vivir en tu casa. Te queremos. Daniela, Mateo y Samuel». La manipulación era tan descarada que casi me hizo reír. «Casi». «Disculpen», dije a los tasadores. «¿Podrían documentar especialmente esta habitación? Fotografías de todo, por favor». Laura asintió, comprendiendo la situación mejor de lo que yo esperaba. «Señorita Herrera», sin querer entrometerme, «parece que hay un conflicto familiar relacionado con la propiedad. ¿Tiene los documentos que acreditan su titularidad a mano?». Asentí, agradecida por su profesionalidad. «Están en el despacho. ¿Quieren verlos ahora?». «Sería lo más adecuado», confirmó Javier. «En estos casos, la claridad legal es fundamental». Mientras les guiaba al estudio de mi padre, sentí una mezcla de rabia y determinación creciendo en mi interior. Carmen había cruzado una línea, entrando en mi casa sin permiso, manipulando las cosas para crear una narrativa falsa. Estaba claro que no se rendiría fácilmente. Pero yo tampoco. En el estudio, extendí ante los tasadores toda la documentación recopilada, el testamento original, las escrituras de la propiedad, el certificado de defunción de mi padre, los recibos del pago de impuestos que había asumido desde entonces, y la carta que había encontrado. Javier examinó meticulosamente cada papel,
con la precisión de quien está acostumbrado a desentrañar situaciones complicadas. Laura, mientras tanto, continuaba haciendo fotografías, ahora de los documentos. Todo está en orden, declaró finalmente Javier, devolviéndome los papeles. La casa es inequívocamente suya, señorita Herrera. Su padre hizo un trabajo excelente asegurándose de que la documentación fuera impecable. Sentí un pequeño alivio, aunque en el fondo nunca había dudado de la validez legal de mi posición. El problema nunca había sido la ley, sino la determinación de Carmen para conseguir lo que quería. Respecto a la habitación preparada para niños, continuó Javier, carraspeando ligeramente, documentaremos su estado actual en nuestro informe. Podría ser relevante si hay un intento de ocupación no autorizada. ¿Cree que llegarían a ese extremo?, pregunté, aunque en mi interior ya conocía la respuesta. Laura intervino, su tono profesional matizado con empatía. En mi experiencia, los conflictos familiares relacionados con propiedades pueden volverse muy complejos. No quiero alarmarla, pero sería prudente tomar precauciones. Asentí, agradeciendo su franqueza. Ya he cambiado las cerraduras, les informé. Y estoy considerando instalar un sistema de seguridad. Excelente idea, aprobó Javier. Y permítame una sugerencia, haga un inventario detallado de todos los bienes de valor en la casa, especialmente aquellos con significado sentimental. Fotografíelos y guarde las fotos en un lugar seguro, fuera de la vivienda. El consejo me produjo un escalofrío. La idea de que Carmen o Lucía pudieran intentar apropiarse de los recuerdos de mi padre, de nuestras cosas, me resultaba insoportable. Continuamos con la inspección, recorriendo las habitaciones restantes. En cada una, los tasadores evaluaban con ojo experto el estado de la propiedad, comentando sobre la solidez de la construcción, la calidad de los materiales, los pequeños defectos que habría que arreglar. Cuando llegamos al salón, sonó el timbre nuevamente. Esta vez, al mirar por la mirilla, vi a Pedro, mi abogado, acompañado por una mujer que no conocía. Pedro, no te esperaba hasta la tarde, dije al abrir. Hubo un cambio de planes, explicó, entrando con rapidez. Esta es Claudia Montero, detective privada. He pensado que sería útil contar con sus servicios, dadas las circunstancias. Claudia me estrechó la mano con firmeza. Era una mujer de unos 40 años, de apariencia discreta pero con una mirada inteligente y penetrante que inspiraba confianza inmediata. He estado observando desde un coche aparcado calle arriba, explicó, sorprendiéndome. Vi la visita de esta mañana. 2 mujeres y 2 niños, intentando entrar sin éxito. Mi madrastra y mi hermanastra, aclaré, impresionada por su eficiencia. ¿Pedro te contrató anoche? Esta madrugada, confirmó Claudia con una leve sonrisa. Soy conocida por responder rápidamente. Pedro nos interrumpió, acercándose a los tasadores que acababan de entrar en el salón. Javier. No sabía que te habían asignado a ti. Eso simplifica las cosas. Aparentemente, Pedro y Javier se conocían por trabajos anteriores, lo que me tranquilizó aún más. Todo parecía estar organizándose a nuestro favor. Mientras Pedro y Javier conversaban en voz baja, Claudia me tomó del brazo suavemente y me condujo hacia la ventana, lejos del resto. Señorita Herrera, necesito saber exactamente qué recursos tienen su madrastra y hermanastra. Propiedades, trabajos, contactos influyentes. Cualquier cosa que puedan utilizar en su contra. Su enfoque directo me desconcertó momentáneamente, pero comprendí su razonamiento. Estábamos preparándonos para una batalla, y conocer al enemigo era fundamental. Carmen tiene un apartamento en Carabanchel, comencé, recordando lo que sabía. Es pequeño, pero suyo. No trabaja, vive de la pensión de viudedad de mi padre y de algunos ahorros, supongo. Lucía está desempleada actualmente, dependiente de Carmen. Su exmarido, Miguel, apenas paga la manutención de los niños. Claudia asintió, tomando notas mentales. ¿Contactos? ¿Amigos en posiciones de influencia? ¿Parientes con dinero? Pensé un momento. Carmen siempre se ha jactado de conocer gente importante, pero nunca he visto pruebas de ello. Tiene una hermana, Pilar, que trabaja en un banco,
creo. No muy alto cargo, pero sí estable. ¿Y antecedentes? ¿Algún problema legal previo? Estaba a punto de negar cuando recordé algo, un comentario casual de mi padre años atrás. Carmen tuvo problemas con un negocio antes de conocer a mi padre. Creo que había irregularidades fiscales o algo así. Mi padre le ayudó a resolverlo. Los ojos de Claudia brillaron con interés. Eso podría ser útil. ¿Recuerda qué tipo de negocio era? Una tienda de decoración en Salamanca, creo. Hace muchos años, antes de mudarse a Madrid. Claudia anotó algo en su teléfono. Investigaré eso. Mientras tanto, no abra la puerta a nadie sin verificar su identidad, y si tiene algo valioso o documentos importantes, considere guardarlos en otro lugar. Su tono me recordó que esto no era un juego. Carmen estaba dispuesta a todo, y yo necesitaba prepararme adecuadamente. Los tasadores terminaron su inspección poco después. Antes de marcharse, Javier me entregó una copia preliminar de su informe. El valor de mercado de esta propiedad es considerable, explicó. Especialmente en esta zona. No me sorprende que haya interés familiar en ella. Miré la cifra que había anotado y sentí un mareo momentáneo. Era mucho más de lo que había imaginado. La casa, el hogar que tanto significaba para mí por razones sentimentales, representaba también una pequeña fortuna. Después de que los tasadores se marcharan, Pedro, Claudia y yo nos sentamos en la cocina. La mesa donde tantas veces había desayunado con mi padre ahora servía para planificar nuestra estrategia. Basándonos en los documentos y en el informe de tasación, comenzó Pedro: tu posición legal es inexpugnable. La casa es tuya, sin lugar a dudas. Pero no es la ley lo que me preocupa, confesé. Es lo que Carmen pueda hacer fuera de ella. Claudia asintió comprensivamente. Por eso estoy aquí, afirmó. Voy a investigar a fondo a ambas mujeres. Cualquier punto débil, cualquier recurso que puedan utilizar, lo encontraré. Pedro extendió sobre la mesa una carpeta que había traído consigo. Mientras tanto, he estado revisando los documentos que encontraste, los préstamos que tu padre hizo a Carmen. Son completamente legales y aún no han prescrito. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, intentando entender las implicaciones. Significa, explicó Pedro con una leve sonrisa, que Carmen te debe una cantidad sustancial de dinero. Dinero que podríamos reclamar legalmente en cualquier momento. No quiero su dinero, protesté automáticamente. No se trata de querer el dinero, intervino Claudia, inclinándose hacia mí. Se trata de tener una carta bajo la manga. Algo que la haga pensárselo 2 veces antes de continuar acosándote. La idea de utilizar ese conocimiento como una forma de presión me resultaba incómoda, pero entendía la lógica. Y después de ver la habitación preparada para los niños, comprendía que Carmen no se detendría ante nada. Hay algo más, añadió Pedro, sacando el último documento de su carpeta. Investigué sobre la situación legal de Lucía y sus hijos. El padre, Miguel, tiene la custodia compartida, pero ha presentado una demanda para obtener la custodia completa, alegando inestabilidad en las condiciones de vida de los niños. Esta revelación me sorprendió completamente. ¿Inestabilidad? ¿Te refieres a que no tienen casa propia? Pedro asintió. Exactamente. Y si Lucía intenta utilizar a los niños para forzar su entrada aquí, podría complicar aún más su situación en el proceso de custodia. El silencio cayó sobre la cocina mientras asimilaba toda esta información. Las piezas comenzaban a encajar, formando un cuadro más claro. No se trataba solo de una casa, había mucho más en juego para Carmen y Lucía de lo que había imaginado. Entonces, dije finalmente, ¿cuál es el siguiente paso? Claudia y Pedro intercambiaron una mirada, y fue él quien respondió. Creo que es hora de tener una conversación muy directa con tu madrastra. Una donde todas las cartas estén sobre la mesa. La reunión se programó para el día siguiente en el despacho de Pedro. Un terreno neutral pero con la autoridad legal que necesitábamos. Pasé la noche anterior casi sin dormir, repasando mentalmente todo lo que quería decir, imaginando las posibles reacciones de Carmen y Lucía, preparándome para lo peor.
Claudia había insistido en que me quedara en un hotel esa noche, por precaución, pero me negué. Esta era mi casa, mi territorio, y no iba a dejarme intimidar hasta el punto de abandonarla. En su lugar, acepté la sugerencia de Pedro de que un guardia de seguridad privado vigilara la entrada durante la noche. A las 10 en punto de la mañana siguiente, entré en el elegante edificio de oficinas donde Pedro tenía su despacho. El vestíbulo de mármol, con sus columnas y plantas ornamentales, transmitía exactamente la impresión de seriedad y prestigio que necesitábamos. Me anuncié en recepción y subí al tercer piso, donde Claudia ya me esperaba junto a la puerta del despacho. Llegaron hace 5 minutos, me informó en voz baja. Carmen, Lucía y un hombre que se presentó como amigo de la familia. Por su actitud, sospecho que podría ser abogado. ¿Un abogado? Pedro no dijo nada sobre permitir representación legal. Claudia sonrió levemente. No te preocupes. Pedro lo tiene controlado. De hecho, creo que está bastante complacido con este giro, significa que se están tomando esto seriamente. Respiré hondo, alisé mi falda con manos ligeramente temblorosas, y asentí. Estoy lista. Al entrar en el despacho, sentí inmediatamente la tensión en el ambiente. Carmen y Lucía estaban sentadas en un lado de la gran mesa de reuniones, acompañadas por un hombre de unos 60 años, con un traje ligeramente pasado de moda y expresión severa. Pedro ocupaba la cabecera, repasando unos documentos con aparente tranquilidad, aunque noté un brillo de anticipación en sus ojos. «Ah, Marta», puntual como siempre, me saludó Pedro, poniéndose de pie. «Carmen, Lucía, señor Mendoza, les presento a Claudia Montero, que nos acompaña en calidad de asesora». Carmen entrecerró los ojos al ver a Claudia. Claramente no había esperado una reunión tan formal, con personas que desconocía. «No entiendo qué necesidad había de involucrar a tanta gente en un asunto familiar», comentó con tono ácido. «El señor Mendoza es un viejo amigo que ha accedido a acompañarnos, simplemente para ofrecer una opinión objetiva». Pedro sonrió sin humor. «Por supuesto. Entonces, procedamos. Estamos aquí para aclarar definitivamente la situación respecto a la propiedad en calle Almagro». Me senté junto a Pedro, con Claudia a mi otro lado. La posición me otorgaba una visión perfecta de los rostros de Carmen y Lucía. Mi madrastra mantenía su habitual máscara de dignidad ofendida, pero notaba su nerviosismo en la forma en que tamborileaba disimuladamente sobre su bolso. Lucía, en cambio, parecía genuinamente preocupada, lanzando miradas ocasionales al señor Mendoza como esperando instrucciones. «Como todos sabemos», comenzó Pedro, «la casa pertenece legalmente a Marta, como única heredera de Antonio Herrera. El testamento es claro y fue debidamente protocolizado. No existe ninguna cláusula que otorgue derechos de habitación o usufructo a ninguna otra persona». «Antonio nunca hubiera querido dejar a su esposa e hijastra sin hogar», intervino el señor Mendoza con voz afectada. «Seguramente existió algún tipo de acuerdo verbal, una promesa». «Me temo que las promesas verbales no tienen valor legal en este contexto», respondió Pedro con calma profesional. «Y debo corregir su afirmación. Carmen posee un apartamento en Carabanchel, adquirido antes de su matrimonio con Antonio. No está, por tanto, sin hogar, punto». Carmen se revolvió incómoda en su asiento. «Ese apartamento es minúsculo, imposible para alojar a Lucía y los niños. Y como viuda de Antonio, tengo derecho a parte de sus bienes». «Usted recibe la pensión de viudedad correspondiente», respondió Pedro sin inmutarse. «En cuanto a los bienes, el apartamento de Carabanchel fue reformado completamente con dinero de Antonio. Dinero que, por cierto, fue prestado a usted mediante documentos legales que nunca fueron cancelados». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carmen. Entonces Claudia intervino, su tono profesional pero firme. «Además, debo informarles que tenemos evidencia de entrada no autorizada en la propiedad de la señorita Herrera. La habitación modificada para alojar a los niños, sin consentimiento de la propietaria, constituye un intento de ocupación que podría tener consecuencias legales». «Eso es absurdo», exclamó Lucía, alzando la voz por primera vez. «Solo estábamos preparando la habitación para los niños, como Marta había aceptado». «Yo nunca acepté tal cosa», respondí, manteniendo la calma.
Y entrar en mi casa con llaves que ya no deberían tener en su posesión, modificar una habitación sin mi permiso, eso tiene un nombre muy específico. El señor Mendoza se aclaró la garganta, claramente incómodo con el giro que estaba tomando la reunión. Parece haber un malentendido. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo amistoso. Quizás un alquiler temporal, con términos favorables. No está en venta ni en alquiler, declaré firmemente. Es mi hogar y lo seguirá siendo. Carmen, recuperándose de la sorpresa inicial, adoptó una expresión calculadora. Hay cosas que no sabes, Marta. Cosas sobre tu padre, sobre cómo adquirió realmente esa casa. No querrás que esas historias salgan a la luz. Sentí un escalofrío, pero me mantuve firme. Pedro me había advertido que Carmen podría recurrir a amenazas veladas. ¿Estás amenazando con difamar la memoria de mi padre?, pregunté directamente, mirándola a los ojos. Solo digo que hay secretos familiares que es mejor mantener en privado. El origen de ese dinero, por ejemplo. Claudia sonrió ligeramente, sacando una carpeta de su maletín. Curiosamente, hemos investigado exhaustivamente la procedencia de los fondos utilizados para comprar la propiedad. Originalmente fue adquirida por Antonio y su primera esposa, Elena, con un préstamo hipotecario convencional que se terminó de pagar 3 años antes del fallecimiento de ella. Todo perfectamente documentado y legal. La expresión de Carmen flaqueó visiblemente. Estaba quedándose sin recursos. ¿Los niños? Comenzó Lucía, cambiando de estrategia. Necesitan estabilidad, un hogar adecuado. El juez de familia valorará eso en la demanda de custodia. Sobre eso, intervino nuevamente Pedro. Hemos recibido información de que el padre de los niños está solicitando la custodia completa debido a la inestabilidad en su situación de vivienda. Intentar utilizar a los menores como justificación para ocupar una propiedad ajena podría ser visto muy negativamente por el Tribunal de Familia. Lucía palideció. Esto evidentemente era algo que no había considerado. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Carmen miraba alternativamente a Pedro, a Claudia y a mí, evaluando sus opciones, buscando alguna grieta en nuestra posición. No la encontró. Finalmente, el señor Mendoza cerró su portafolio con un suspiro resignado. Parece que mis servicios no serán necesarios después de todo. Carmen, Lucía, les sugiero que consideren otras alternativas para su situación habitacional. La mirada que Carmen le lanzó estaba cargada de furia, pero él ya se había puesto de pie, listo para marcharse. Esto no ha terminado, murmuró Carmen, también levantándose. La familia es más que papeles legales. En eso estamos de acuerdo, respondí con calma. La familia se basa en el respeto, el amor y la confianza. Cosas que ustedes destruyeron hace mucho tiempo. Después de que se marcharan, permanecí sentada, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. No por el resultado, que era exactamente lo que había buscado, sino por la confirmación definitiva de que mi relación con la esposa de mi padre nunca había sido realmente familiar. Siempre había sido una cuestión de conveniencia, de interés. Lo has hecho muy bien, me felicitó Claudia, apretando brevemente mi hombro. Excepcionalmente bien, coincidió Pedro. Pero esto no ha terminado realmente. Carmen es el tipo de persona que guarda rencor. Debemos mantenernos vigilantes. Lo sé, admití. Pero por primera vez desde que murió mi padre, siento que tengo el control de mi vida de nuevo. Las semanas siguientes confirmaron las palabras de Pedro. Carmen intentó varias tácticas más, envió a amigos comunes a hablar conmigo, orquestó encuentros casuales en el barrio donde podía llorar sobre su difícil situación. Incluso llegó a sugerir a antiguos compañeros de trabajo de mi padre que yo estaba pasando por problemas mentales. Ninguna de estas estrategias funcionó. La verdad, una vez expuesta con claridad, era como un escudo. Y con cada intento fallido, Carmen perdía un poco más de su influencia, de su poder para manipularme. Un mes después de la reunión, recibí una llamada de Claudia. Lucía ha alquilado un piso en Vallecas, me informó. Pequeño pero adecuado. Y lo más interesante, no está con Carmen. Parece que ha decidido independizarse.
Esta noticia me sorprendió. Siempre había visto a Lucía como una extensión de Carmen, sin voluntad propia. Quizás había algo de esperanza para ella después de todo. Esa tarde, sentada en el jardín trasero de la casa, disfrutando del sol primaveral que comenzaba a calentar Madrid, reflexioné sobre todo lo ocurrido. La casa seguía siendo mi refugio, mi conexión con mi padre, pero ahora también era un símbolo de mi independencia, de mi capacidad para defenderme. Había plantado flores nuevas donde antes solo había maleza, había repintado algunas habitaciones, cambiado muebles de sitio. La casa seguía siendo la misma, pero diferente al mismo tiempo. Como yo. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Elena, mi mejor amiga de Barcelona. ¿Cómo estás, guerrera?, preguntó con su habitual energía. ¿Ya has echado a las brujas malvadas? Sonreí, recordando nuestras conversaciones durante las semanas más difíciles, sus consejos, su apoyo incondicional a pesar de la distancia. Misión cumplida, respondí, sintiendo una ligereza que hacía mucho que no experimentaba. La casa es mía, oficial y prácticamente. Y lo más importante, yo también soy mía otra vez.